tal? Estamos aquí con ustedes como todos los sábados para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Y justamente hoy, ahora, en estos momentos, hay manifestaciones en más de 100 ciudades europeas en contra del ajuste, justamente para tratar de correr un poco el eje del mundo, especialmente en Europa, con estas políticas de ajuste neoliberales. Ayer, una llamada telefónica de Dilma Rousseff muy importante al presidente Rafael Correa para felicitarlo por su nuevo mandato y le dijo que Ecuador sería bienvenida al Mercosur. Noticia importante que viene de la mano de otra noticia importante para la región, porque está por lanzarse formalmente el Banco del Sur. Va a comenzar a funcionar, iba a comenzar el 3, pasado mañana va a comenzar el 12 con un capital inicial de 7.000 millones de dólares en Caracas, la sede central, Bolivia y la Argentina, las subsedes. Buenas noticias para América Latina. Si hablamos de América Latina, una de las noticias centrales de la semana tuvo que ver con la negociación entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos de Colombia y la FARC. Les preparamos un informe especial para ver cómo se avanzó en las negociaciones. En principio, el primer paso formal está dado. Y también tenemos un informe muy particular sobre la política antiterrorista, como la denomina el presidente Barack Obama de los Estados Unidos, justamente en una semana donde otra vez un avión no tripulado estadounidense entró en territorio de Pakistán y mató a un dirigente muy importante de los talibán en Pakistán. ¿Esta es la política de Barack Obama? La vamos a analizar. Y Pedro hablaba de las manifestaciones antineoliberales. También hubo otras manifestaciones, como las que sucedieron en Estocolmo y otras ciudades de Suecia, justamente también por el ajuste y por los grandes problemas que hay en ese país que era modelo de bienestar. Vamos a tener un informe sobre eso. Y como el lunes 3 de junio se cumplen 50 años de la muerte de Juan XXIII, el gran impulsor del Concilio Vaticano II, vamos a tener acá en el piso al sociólogo Fortunato Malimachi para hablar de ese tema. El gobierno colombiano y la FARC llegaron a un acuerdo relacionado con la cuestión agraria, tras 6 meses de negociaciones en La Habana. Finalmente, luego de 6 meses de negociaciones, el gobierno de Colombia mostró a la sociedad el primer acuerdo alcanzado con la guerrilla de la FARC, restándole sustento a las críticas que ponían en duda su concreción. Nosotros estamos satisfechos. Yo no entiendo por qué dicen que ritmo lento. El tramo acordado se refiere puntualmente al tema agrario, considerado fundamental en las negociaciones de paz, ya que las demandas campesinas están en el origen mismo de la guerrilla surgida en 1964. Puedo afirmar con certeza que lo acordado en el tema agrario permite transformar de forma radical la realidad rural en Colombia. Pero más que eso, la piedra angular del acuerdo es la reafirmación de la dignidad de la familia campesina. El acuerdo se produjo al cierre del 9º ciclo del proceso de diálogo que se inició formalmente en Oslo en octubre de 2012 y posteriormente se trasladó a La Habana en noviembre de ese año. El lento ritmo de las conversaciones y la demora en acordar el primer punto de la agenda habían sido hasta aquí blanco de las críticas de los opositores al presidente Juan Manuel Santos, algunos de los cuales rechazan de plano todo acercamiento con la guerrilla. Entre quienes se oponen con más fervor se cuenta el expresidente Álvaro Uribe, quien gobernó el país entre 2002 y 2010 y entregó el poder a Santos, quien fue su ministro de Defensa. A través de la red social Twitter, el exmandatario arremetió duro y aseguró que mientras las FARC asesinan soldados y policías, el gobierno los premia con acuerdos sobre el agro. Pero no todas las voces son tan críticas. El acuerdo ha obtenido hasta aquí un amplio respaldo interno y de distintos organismos internacionales. Por caso, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señaló que se trata de un logro significativo y un importante paso adelante. Con similares términos se pronunció la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, quien saludó el acuerdo y observó que el tema de la tierra y el desarrollo rural se encuentran en el corazón del conflicto armado en Colombia. Desde la OEA
El secretario general, José Miguel Insulza, también celebró el entendimiento y confió en que ahora se abra el camino sobre los demás puntos en la agenda de negociaciones. También el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Michael McKinley, concluyó en que se trata de un avance alentador que permite conjeturar que esas negociaciones van a llevar al fin del conflicto armado. No obstante, y a pesar del acuerdo anunciado, no todos los puntos del programa rural habrían tenido el visto bueno de la guerrilla. Así lo dejó traslucir Iván Márquez, comandante de la FARC, quien aseguró que si bien se avanzó, persisten diferencias que deberían ser retomadas antes de la firma de un acuerdo final. Hemos avanzado en la construcción de un acuerdo con salvedades puntuales que necesariamente tendrán que ser retomadas antes de la concreción de un acuerdo final. Los negociadores recordaron en este sentido que uno de los principios del proceso de paz es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Es decir, que la aplicación de los acuerdos que se vayan construyendo queda condicionada a que se logre un tratado definitivo. En lo que hace puntualmente al tema tierras, se cree que las principales diferencias entre el gobierno y la guerrilla giran en torno a una demanda rebelde para limitar el tamaño de las propiedades extranjeras. Donde sí se logran coincidencias plenas es en aspectos tales como el acceso y uso de la tierra, la formalización de la propiedad, la frontera agrícola y la protección de la zona de reserva. Hola, buenos días, un comentario, por favor. El gobierno y la FARC también coincidieron en materia de programas de desarrollo territorial, infraestructura y adecuación de tierras y el desarrollo social en el campo, en áreas como la salud, la educación, la vivienda y la erradicación de la pobreza. En el medio de este diálogo, y aunque prematuro, se instaló además la eventual candidatura del presidente Santos para un nuevo periodo a partir del 2014. En ese sentido, las FARC negaron que el acuerdo se traduzca en un virtual apoyo a la reelección del mandatario. Andrés París, miembro de la delegación negociadora guerrillera, rechazó tal posibilidad y aseguró que seguirán negociando con cualquier presidente que quiera un proceso de paz para el país. Ahora, tras el acuerdo en el tema agrario, las partes reanudarán el diálogo el próximo 11 de junio con la discusión del segundo punto de la agenda, la futura participación de la guerrilla en el escenario político. Para los próximos encuentros quedarán los restantes temas previstos en la mesa de negociaciones, el programa de desarme, la política contra los cárteles de la droga y el resarcimiento a las víctimas del conflicto que se prolongó por casi medio siglo. Las conversaciones se retomarán el 11 de junio con una nueva ronda en la que se abordará la participación de la guerrilla en la vida política de Colombia una vez que se alcance la paz anhelada. Como bien se señalaba en el informe, este es el primer punto, el tema de la tierra, después viene lo político. Un tema bastante complejo donde además ha habido cambios en la FARC. O sea, está claro que la FARC están cediendo y mucho. Si uno toma los documentos de la década del 80 de la FARC, hay algo que se llamaba la Ley 001 respecto a una reforma agraria revolucionaria, está claro que dan un paso al costado para avanzar en la negociación. Lo que pasa es que hasta ahora hay un acuerdo, me parece, Telma, que no vimos la letra chica. Todos están diciendo, hay que ver la letra chica. Y de hecho, Iván Márquez, una de las cosas que dijo fue, igual hay varios temas que tenemos todavía que resolver y los iremos resolviendo al final. Uno de los temas tengo entendido que justamente tiene que ver con la cantidad de hectáreas que podrían estar en manos de extranjeros. Eso es un tema fundamental porque recordemos que este territorio que hoy ocupa la FARC es riquísimo. En petróleo, en oro, en biodiversidad. Entonces es realmente un patrimonio muy, muy codiciado. Sí, yo estaba leyendo en la prensa colombiana que hay problemas de catastro, que no hay un catastro rural riguroso, por lo tanto no se sabe a quién le pertenecen muchas tierras. Y estaba leyendo a Ana María Ibáñez, que es la decana de la Universidad de Economía de la Universidad de los Andes, que dice que respecto a la propiedad de la tierra, 1 de cada 2 tiene derechos formales. O sea, la mitad de los campesinos, especialmente los pequeños campesinos, no tienen título sobre la tierra, no son propietarios. Totalmente, y aparte está el tema de los desplazados.
Bueno, sí, cerca de 5 millones de desplazados y uno de los dirigentes de la FARC decía que hay cerca de 6 millones en el campo que no tienen documentos, que no existen, o sea, formalmente no existen. No son para ciudadanos. nosotros. Claro, Exacto. exactamente. Y o sea, sí. son múltiples problemas. Me estaba acordando ahora que decías esto, que cuando asumió el presidente Chávez en Venezuela pasaba lo mismo. Repartió cerca de 2 millones de documentos de identidad, gente que no era ciudadana, que no tenía documentos. Evidentemente en Colombia el problema es similar, o mayor todavía por esta situación de guerra. Pero yo estaba pensando también, Pedro, la velocidad con que se están viviendo las transformaciones en América del Sur, porque esto sucedió el domingo y ya prácticamente a partir del lunes el escenario cambió de tal forma que prácticamente ayer no se sabía si iban a seguir las negociaciones de la FARC y del gobierno colombiano en La Habana, dada todas las circunstancias que hubo. El lunes llegó el vicepresidente Biden a Colombia, respaldó el movimiento de todas las discusiones de paz. Pero, por otro lado, después, si te parece, lo charlamos desde otro tema, también pidió que Estados Unidos sea parte de la famosa Alianza del Pacífico, esta alianza que está tratando de reinstalar la agenda neoliberal en esta región y haciéndole un poquito de contrapunto al Mercosur. Recordemos, Chile, Perú, Colombia, México. México y ahora ingresó ya Costa Rica. Bueno, y si ingresa a Estados Unidos realmente es como que lo que sacamos por la puerta, el ALCA lo sacamos por la puerta y está reingresando por la ventana, ¿no? Un mini ALCA, efectivamente. Un mini ALCA. Quedó eclipsado, porque la reunión fue el fin de semana pasado y fue bastante importante. ¿Qué reunión? La reunión de la Alianza del Pacífico. Ah, sí. Claro, en Cali. En Cali, exactamente. Bueno, eso por un lado. O sea, por un lado viene Joe Biden. Al día siguiente o el miércoles llega el ex candidato y actual gobernador de Miranda, Enrique Capriles, con un discurso realmente provocador respecto del gobierno de Venezuela, cuestionando la legitimidad del gobierno. El presidente Santos lo recibe en forma privada en el Palacio de Nariño, la Casa de Gobierno, y esto desata un encontronazo entre los gobiernos de Colombia y de Venezuela, al punto tal que ahí estamos viendo en pantalla al presidente Nicolás Maduro, entre otras cosas muy fuertes que dijo, primero que podría estar el expresidente Uribe junto con el funcionario norteamericano Roger Noriega están intentando derrocarlo y crear el caos en Venezuela. Que Colombia descumplió el acuerdo de Santa Marta. ¿Se acuerdan aquel acuerdo en el que estuvo también presente el expresidente Néstor Kirchner como secretario general de la UNASUR y que volvió a normalizar las relaciones entre Venezuela y Colombia? Y el tercer punto fue este que te mencionaba antes, rever el tema de las negociaciones en La Habana, unas negociaciones donde sabemos Venezuela, cuando todavía estaba vivo el presidente Hugo Chávez, es un actor fundamental. Lo sigue siendo. Pero el arquitecto fue Chávez. En ese momento ya, cuando murió Chávez, ya la FARC pensó si seguir o no seguir, dado que la persona, digamos, más importante para la FARC era él, y ahora otra vez están reviendo si se sigue o no se sigue, si Venezuela se retira o no se retira. Es decir, en una semana realmente el escenario cambió de una manera impresionante. Sí, de todas maneras me parece que están tratando de bajar un poco los decibeles. Santos está tratando de bajarlos. Sí, Santos está tratando de bajarlos. Incluso Humberto de la Calle, que antes se lo veía en imágenes, el principal negociador de Colombia con la FARC en La Habana, dijo: necesitamos a Venezuela en la negociación. Respecto del acuerdo de Santa Marta, y Maduro, el presidente de Venezuela, dijo esta semana: nosotros respetamos a todos los países del mundo, usted, dirigiéndose a Santos, no se meta en mi país, yo no me meto en el suyo. Pero después Santos le respondió y dijo: si nos respetamos a pesar de las diferencias, que es lo que hablamos en su momento con el presidente Hugo Chávez, vamos a resolver esto. Y dijo textualmente: es descabellado que el gobierno de Colombia esté desestabilizando Venezuela. Lo que pasa que me parece, mi impresión es que Maduro cree, o el gobierno de Venezuela, que además fue muy duro con la voz del presidente, del canciller y del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello y Elías Jaguar, el canciller, piensa que detrás de esto está Uribe.
Uribe con Capriles arrastrándolo a Sánchez. Sí, Noriega. A Santos, perdón. Y Noriega, el norteamericano. Y Roger Noriega de los Estados Unidos. Porque la verdad, la visita de un ex candidato a la presidencia o de un opositor a otro país es algo que se da habitualmente. No, pero Pedro, no, pero hay un contexto no diferente. estoy de acuerdo con vos, yo creo que Santos no es ningún inocente y recibir, porque Capriles no es un opositor por eso cualquiera. digo, no es cualquier cosa. Llega Joe Biden, que es el vicepresidente de Estados Unidos, que todavía no reconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y a los 2 días llega el candidato opositor y tiene toda la libertad en Bogotá de decir el gobierno de Venezuela es ilegítimo, ustedes me tienen que ayudar. Digamos, Santos no es inocente. No, pero por eso yo estoy de acuerdo con vos. Claro. Lo que iba a decir es común que un candidato opositor de un país vaya y se encuentre con presidentes de otro. El contexto que vos marcás es la diferencia, justamente. Por eso la gran diferencia. Llega Biden, Capriles plantea que el gobierno de Nicaragua es ilegítimo. En la entrevista con el periodista peruano Jaime Bailey en Bogotá, Bailey lo llama presidente. Capriles dice, nosotros ganamos, tenemos una diferencia de 500.000 votos. O sea, esto, sin lugar a dudas, iba a irritar al gobierno de Venezuela y, como vos decís, el presidente Juan Manuel Santos no es inocente. Y yo todavía lo veo en un paisaje geoestratégico más amplio todavía, en el sentido hay una pugna geoestratégica en América del Sur. Sin lugar a dudas. Tenemos la Alianza del Pacífico con la Alianza del Mercosur. Y tenemos la siguiente secuencia de tiempo. Después del 14 de abril, cuando se dudaba, hubo una embestida fuerte. Colombia y Paraguay, recordá, y también Perú. Una embestida como para seguir sembrando la duda en Venezuela. Después vino Maduro a la región, 2 países muy importantes como Brasil y Argentina lo reciben, se calman las aguas. Y ahora vuelve a resurgir porque esta visita de Capriles a Colombia también coincide con que ayer el Senado paraguayo volvió a poner en duda el tema de la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Antes de que asuma como presidente, que ya dijo que lo va a invitar a Maduro. Claro, y el nuevo parlamento. Pero entonces vemos, me parece, si uno lo mira con una fotografía más amplia, me parece que lo que se ve es realmente una pugna geopolítica de otro nivel, coincido donde Estados plenamente. Unidos es el gran actor, podemos decir. Sí, de todas maneras, leí esta semana un artículo muy interesante de Andrés Oppenheimer en el Nuevo Herald de Miami, donde él dice, elogia la visita de Biden, reemplazando un poco a Kerry, el secretario de Estado, que parece que no tener proyección continental, pero dice algo interesante. Estados Unidos no tiene hoy un gran proyecto para América Latina. Y me parece que desde el 2005, cuando el ALCA se le dijo que no, Estados Unidos se quedó sin proyecto continental. Yo, ¿sabes qué opino? No creo en eso de que Estados Unidos no tiene un proyecto para América Latina. Yo creo que siempre el proyecto es América Latina. En eso coincido con Atilio Borón. No, a ver, que no tenga proyecto lo que quiere decir es que hoy no tiene un proyecto. No tiene un proyecto concreto. El ALCA era el proyecto. Bueno, ¿y hoy cuál es el proyecto? El proyecto es empezar justamente, digamos, accionando a través de estas nuevas organizaciones, como el caso de la Alianza del Pacífico, y después en contra de UNASUR, Mercosur, Alba-CELAC. Sí, ¿Pero cuál es el proyecto? Y el proyecto es reinstalar el neoliberalismo. Así de simple. Sí, pero no le... Y te digo Estoy de más, acuerdo. fíjate como lo que ha pasado en Colombia. Otra cosa interesante. Colombia acaba de ser aceptada en la OCDE, en la Organización de Comercio del Desarrollo Económico, que es un club de países ricos y desarrollados. Esto es lo mismo que pasaba cuando nosotros éramos neoliberales. El expresidente Menem salía en la tapa del The Economist como el gran líder regional. Es decir, siempre hay premios para aquellos países que siguen con la línea y se alinean con el mandato de... Eso está claro, y yo coincido con vos que el objetivo es que más países se suman a los tratados de libre comercio con Estados Unidos o crear un mini ALCA con estos países. Yo creo que no tiene un proyecto regional que pueda concretar, a eso me refiero. No es que no tenga proyecto, creo que no tiene un proyecto concreto. El ALCA era un proyecto muy concreto y fracasó. No, fracasó por suerte, pero lo que sucede es que ha hecho, entonces, ¿qué hizo? Acuerdos bilaterales de tratado de libre comercio. Ahora la Alianza del Pacífico, digamos, no es que es de un día para el otro, pero yo creo que acá se perfila un proyecto que por ahí todavía no lo vemos con hiperclaridad.
pero el proyecto es volver al statu quo anterior del siglo XX. Y quería, mira, ya que estamos, dos cositas chicas, porque hablamos siempre de la Alianza del Pacífico, pero bueno, la CELAC, que es, recordemos, esta organización sin Estados Unidos y sin Canadá, pero con Cuba, y que Cuba tiene la presidencia pro tempore, estuvo esta semana en Moscú realizando importantes acuerdos y va a también realizar encuentros con otras grandes potencias del mundo. Eso por un lado. Y por otro lado, ayer se terminó la reunión de UNASUR de los consejos de educación. Esto para ver que la otra parte también sigue funcionando y también sigue trabajando. Pero si no, parece que el Mercosur y el UNASUR están planchados. No, no están planchados. Por eso mencionaba lo del están trabajando. Escúchame, llegaron algunos mensajes. Angélica de Don Torcuato, un cariño para nosotros. Mario de Villa Ballester, le gusta el programa y por supuesto la programación de Canal 7. Delia de Bahía Blanca nos felicita por el programa y tenemos incógnita. Tenemos incógnita, ya se las paso a leer. Hijo de un sirio libanés que trabajaba en una compañía petrolera, nuestro personaje de hoy estudió filosofía en Harvard y Oxford, graduándose con distinciones. Profesor de filosofía y periodista, su primer contacto con el cine es a través de la realización de un cortometraje. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Esta es la incógnita. Después de la pausa tenemos otro tema. Obviamente, Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, recordado como el Papa Bueno, el que revolucionó la Iglesia Católica. Un nuevo aniversario de su muerte renueva el interés sobre el Concilio Vaticano II, uno de los hitos del siglo XX. Luego de la pausa en Visión 7 Internacional lo vamos a analizar junto al sociólogo Fortunato Malimachi. Ahí vemos a Barack Obama, es el otro tema, el fin de la guerra contra el terrorismo. El presidente estadounidense Barack Obama anunció un giro en su política de seguridad nacional, reduciendo las operaciones antiterroristas y un nuevo plan para el cierre de la cárcel de Guantánamo. Una promesa electoral nunca cumplida. Luego de la pausa, Misión 7 Internacional, sin Félix Taylor, acá, como siempre, después de la pausa.